Francisco Moreno, siempre un gusto poder saludar al doctor Francisco Moreno, infectólogo del Centro Médico ABC. Doctor, qué gusto, buen día. Un gusto, Manuel. Antes que nada, un abrazo solidario por la pérdida de tu mami. Muchas gracias, Me doctor. enteré y pues desde aquí te mando un gran abrazo y una pronta resignación. Muchas gracias, gracias doctor, muy amable. Y recibí la semana pasada, pues su libro, es un libro recién salido, Historias de una pandemia, el relato del infectólogo de referencia sobre el coronavirus y sus impensables consecuencias, Editorial Aguilar. Y la verdad es que uno va revisando pues texto por texto, capítulo por capítulo que va planteando, doctor, y es una forma, si me lo permite, así lo entendí bien, hasta positiva, de ir repasando una historia tan triste que fue el COVID. ¿Cómo se planteó la historia, por ejemplo, en un matrimonio de infectólogos allá en Wuhan, por ejemplo? ¿Cómo se va enfrentando la circunstancia del cierre de la información que hoy conocemos como historia en China, para que no se diera a conocer la información? ¿Cómo se apilaban los cadáveres? Porque pues no sabían exactamente cómo estaban enfrentándolo. Cómo comienzan a tener rápidamente algunas decisiones para poder enfrentar el tema, y el contraste con México. Pero tiene una dosis, doctor, en esta historia de tristeza y de tantos muertos, hay una dosis de positivismo, de cómo va contando historia por historia, historia por historia, y la verdad es que se va rapidísimo la lectura de este libro, doctor. Gracias. Mira, la idea era esa. Nosotros en el grupo de infectólogos que trabajamos teníamos reuniones con diferentes países para tratar de entender lo que venía sucediendo, porque era algo totalmente desconocido, y ellos nos llevaban unas semanas de ventaja y sentíamos que esas semanas de ventaja nos daban la oportunidad de conocer algo que pudiéramos hacer por los pacientes. Y fueron saliendo estas historias, y estas historias son reales. Cambiamos los nombres, pues cuestiones obvias. Claro. En algunos, como en el capítulo que hablo de Omicron, Sí. los autores del descubrimiento de esta variante son los que se presentan en el libro, y tuvimos su permiso. Pero también la idea es que entendamos un poco más sobre el virus, por qué nos afectó, por qué es un virus nuevo, qué significa eso, cómo es que va variando, cómo nos dimos cuenta en una historia en Corea que el virus estaba pues infectando de nuevo, que fue algo importante, porque pues al ser una enfermedad nueva para nosotros es difícil que nosotros la pudiéramos entender. Y la tarea del libro y la tarea de la comunicación que pues en cierta forma fui parte en este país, fue hacer que el lenguaje científico, médico, eso que vamos entendiendo nosotros, pueda ser algo que puedan entender todos, porque al final, si tú entiendes una enfermedad, si tú entiendes una amenaza, pues es más fácil que entiendas por qué te están diciendo: ponte un cubrebocas, cuídate, no salgas ahorita, si eres vulnerable, qué es vulnerable, qué es esto de que es una nueva variante, las vacunas, etcétera. Tratar de hacerlo digerible para todos. ¿Por qué? Pues porque todos somos parte de esta historia y debemos de entender la historia. Es la única forma de no volver a tener en el futuro inmediato un problema similar al que tuvimos. Porque plantea, doctor, justamente esta idea de, si ya veníamos viendo algunas infecciones que habían sido de uso general o en diferentes puntos del mundo, y habían tenido una tasa pues más o menos manejable de número de muertos, sí seria, pues se esperaba una pandemia de este tamaño, pero nunca se sabía en qué momento iba a comenzar, y lo importante era tratar de, ya que está presente, pues intentar enfrentarla. Eso medio costó trabajo, creo que es todo diciembre del 2019, lo plantea muy bien en China, y después viene Europa con una serie de medidas que se toman, y el caso es que llega a América y es un desastre, doctor. Desafortunadamente sí, en el libro hablo en un capítulo se llama México, de austeridad e ignorancia, y la tristeza es que esto costó cientos de miles de vidas que en mi opinión se pudieran haber evitado. Y en los 5 errores principales que comento, el quinto creo que es el más serio, porque hay la sensación y no está pues nada más en cosa personal, sino es parte de la comunidad científica de México. Oiga, doctor, perdón que le interrumpa, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos permite hacer corte y regresamos? Por supuesto, por favor, gracias. El doctor Francisco Moreno, hacemos un corte y volvemos. Mucha atención al doctor Francisco Moreno, infectólogo del Centro Médico ABC, a partir de la verdad, este gran libro.
Insisto, y con mucho cuidado, porque repasa a través de diversas historias en diferentes puntos del mundo la tragedia que ha sido, porque pues al final hemos visto que no terminará, si bien más controlado. Ahora ya vamos al tema de las vacunas, cómo enfrentar la circunstancia que viene en la época de invierno, historias de una pandemia, el relato del infectólogo de referencia sobre el coronavirus y sus impensables consecuencias, Editorial Aguilar. Y doctor, refería justamente el capítulo de la página 71, México, ignorancia y austeridad, pues que al final, después de todo, es lo que nos ha tocado vivir, números más, números menos, 800,000 muertos que pues este gobierno, como si fuera cualquier cosa, los omite, no habla de ellos. Pues es una circunstancia como si hubiera pasado una desgracia que tenía que suceder, pese a las enseñanzas que estaba viendo rápidamente, las experiencias pues asiáticas, las europeas. Y dice en el subtema 5 de este capítulo, que se llama México, ignorancia y austeridad, sin duda, dice, la medida más perversa fue intentar lograr una inmunidad de rebaño. Es decir, conseguir que el 70% de la población mexicana padeciera la infección y que por razones de inmunidad la epidemia se contuviera al no tener más individuos susceptibles para enfermarse. Para no hablar de los 6,000 muertos supuestamente que iba a ser catastrófico según el señor López-Gatell, y la desgracia que ha sido para México, la pérdida de tantas vidas humanas, pues por esa ignorancia, por esa irresponsabilidad. Así es, mira, cuando empieza la pandemia en China se reporta que la mortalidad, recordamos que hablábamos de que de cada 100 pacientes que se enfermaban, 85 llegaban al hospital y aproximadamente fallecían 2. Entonces, si tú tomabas una medida como esa en un país de 128 millones de habitantes, pues estabas dejando que probablemente murieran arriba de 2.5 millones de personas. Afortunadamente, la mortalidad del virus empezó a disminuir conforme el tiempo. Y si vemos hoy, es muy curioso, porque la mortalidad, en resumen, fue más o menos de alrededor del 0.5%. Y si tú calculas ese 0.5% con 128 millones de habitantes, pues llegas a los 800,000 fallecidos. Es real, es triste ver que las medidas que se hicieron en este país pues no tuvieron ningún impacto benéfico, y al contrario, favorecieron que la gente se infectara, se enfermara, obviamente sin tener un lugar adecuado, como lo comento. Esto de que siempre hubo camas, pues había camas en las que llegaba el paciente y fallecía, porque no tenían los recursos para poder atender esta enfermedad que fue muy complicada. Entonces, creo que más que ver las historias trágicas, que hay muchas de ellas que así son, ver que tenemos que aprender de esto y que somos afortunados de estar vivos y de haber salido adelante de esta situación, y también reconocerle a la ciencia lo que logró, porque tener medicamentos, tener una vacuna en un tiempo récord, pues es uno de los logros más maravillosos que ha generado la ciencia, el ser humano en este siglo. Y hay cosas buenas, hay cosas positivas. Creo que la gente entendió, a pesar de que la autoridad máxima de este país no usara cubrebocas, la importancia de portarlo, y hubo momentos en donde yo me sentía contento de salir del hospital después de una larga jornada y ver a gente con cubrebocas en la calle, y decía, bueno, al menos va a haber menos pacientes para los siguientes días, y eso te juro que en cierto momento era pues un alivio. Sin duda que sí, doctor. Y bueno, pues ya al final del libro, en la parte final, habla de las secuelas, efectivamente, lo que sigue. Pero ya, digamos, en la parte de conclusión, pues ahí vamos nuevamente a la discusión en México de si ponemos la Abdalá, si nos la ponemos. Ahí hubo la semana pasada en el estado de Morelos una urgencia porque tenían ahí guardadas, hágame favor, vacunas Pfizer para ponerlas de manera urgente antes de que se echaran a perder, se caducaran, etcétera. Pero ahí vamos a la nueva temporada. ¿Qué es lo mejor que le puede decir? ¿Qué es lo que mejor que le puede decir a toda la gente que nos está escuchando, viendo la República Mexicana? Pues para que se prevenga, vacunarse, no vacunarse, cómo vacunarse, qué ponerse, doctor. Yo dejaría 3 mensajes hoy. El primero es: la enfermedad evidentemente no es tan grave como era con anterioridad, pero sigue habiendo algunas personas que por su sistema inmune, por su edad, van a enfermar gravemente de esta enfermedad si no nos cuidamos en una forma adecuada. Viene el invierno, va a haber un aumento en el número de casos, eso es algo esperado, no quiere decir que se vuelva a presentar una pandemia como la que tuvimos en el 2020.
El segundo punto es, sí es muy importante tener una inmunidad y la inmunidad de vacuna se va perdiendo con el tiempo y además el virus va cambiando con el tiempo y entonces tenemos que tener una vacuna actualizada. Una vacuna actualizada es la que esté más cerca de lo que está pasando actualmente y en 2 semanas se va a sacar la nueva vacuna en los Estados Unidos por parte de Moderna y por parte de Pfizer, una vacuna actualizada con la subvariante XBB. Entonces, tener una vacuna así debería ser un derecho. Y este es el tercer punto. No debemos de ceder a decir, bueno, lo único que hay es Abdalá, pues entonces hay que ponerlas. No, porque es estar dándole al gobierno esa arma que tiene de limitarnos en recursos, medicamentos y vacunas. Hablabas de esta urgencia. Pues te cuento del medicamento que compraron 300,000 dosis de Pfizer, el famoso Paxlovid, pues la mayor parte de las piezas caducó y tuvieron que pedir a Pfizer que nos dijera si esas piezas podrían seguir siendo útiles. ¿Por qué? Porque no los aceptan para utilizarlo en forma privada. Si tú eres un médico privado, no puedes dar Paxlovid, solamente lo tienen ciertos centros muy específicos del sector salud, del sector público. Aquí ha habido, y ese es el último mensaje, una verdadera discriminación a la medicina privada. Ni siquiera nos vacunaron a tiempo. Y eso, perdí compañeros por esa situación. No voy a dejarlos de decir por su memoria de que personas que no pudieron vacunarse en los Estados Unidos porque o no tenían visas, no tenían recursos, fallecieron porque el gobierno decidió que los privados no merecíamos recibir la vacuna. Es correcto. Y seguimos en la lucha de conseguir esas vacunas. Pues doctor, muy agradecido. Doctor Moreno, muchísimas gracias, infectólogo del Centro Médico ABC, y felicidades por el libro. Gracias, Manuel, un gusto. Y pues a seguir cuidándonos y a seguir informándonos. Creo que aprendimos que la información es básica. Lo saludamos pronto. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Pues ahí está, recomendable el libro. Ojalá lo puedan ver.